buenas tardes a todas, a todos. Los alumnos profesores de esta segunda edición del curso de experto universitario en gestión de proyectos de bioconstrucción. Estamos al inicio, estamos en el módulo 1, que es la primera presentación de este tipo que llevamos a cabo, y precisamente hemos invitado esta tarde a Gaby Barbeta, porque creo que es un nombre que a todos los que nos movemos en el mundo de la bioconstrucción nos sonará de una forma u otra. Gaby es un profesional que está marcando mucho y ha marcado mucho los últimos años de la bioconstrucción en España con su trabajo profesional. Es doctor, arquitecto, profesor de arquitectura de la Universidad de Girona. Lleva un perfil enfocado de salud de hábitat, y bueno, tiene una trayectoria eh, interesante para todos. Gaby nos marca a todos también con todo su trabajo académico y de investigación, con su obra como arquitecto. Y por eso agradecemos mucho que haya accedido nuevamente a estar aquí con nosotros, porque precisamente es quien puede inspirarnos mucho, sobre todo con un tema que a él le gusta comentar, que es la coherencia. La coherencia a la hora de afrontar el trabajo en bioconstrucción, que tiene que ser un hilo conductor a través de nuestra carrera en este ámbito. Precisamente por eso nos gustaba comenzar con, con su participación, porque creo que puede ser muy inspirador y muy necesario para todos los que estamos implicados. No me enredo más y le doy la palabra a Gaby, que nos cuente un poco. Sabéis que tenéis la opción, los espectadores, de plantear preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas, también en el foro de la plataforma. Y bueno, lo que hacemos aquí en directo también podemos formular nuestras preguntas. La presentación de Gaby también tiene sentido. Vamos a quitar las cámaras de los que nos estemos activamente implicados, así la conexión vamos a Gaby. Gracias por estar aquí y adelante, la palabra y la cámara es tuya. Muy bien, muchas gracias. Un placer poder compartir con vosotros este pequeño periodo de tiempo y he pedido que haga un poco una introducción a la bioconstrucción, ¿no? A ver qué conceptos y en base a qué bueno, podemos trabajar desde otra perspectiva, desde otra conciencia, ¿no? El, Curiosamente, antes que técnicos somos personas y tenemos una conciencia, tenemos un pepito grillo dentro nuestro que nos lleva en la vida a elegir determinados caminos. En mi caso fue el que me dictaminó, viendo la visión social de la arquitectura, de entre otras aficiones que yo tenía, pues veía que era lo que podía ejercer o aportar mi grano de arena en este planeta y modificar en parte lo que yo de niño había visto, ¿no? Un planeta contaminado, los ríos de Cataluña no tenían peces, la gente tiraba los residuos a la entrada de las ciudades. Una visión un poco catastrofista, ¿no? Además, rondando la Tercera Guerra Mundial, en ese momento era un momento de mucha tensión bélica entre los dos bloques y bueno, vi la opción de poder aportar ese grano de arena en una profesión en la cual a mí me gustaba, que era el edificar, el construir, el generar otro mundo diferente, ¿no? Normalmente cuando eres joven empiezas todo desde una perspectiva mucho más materialista, desde lo inmediato, ¿no? Y eso fue que me llevó a trabajar en cooperación internacional, en investigar caminos para buscar un planeta más igualitario de oportunidades y de reparto de recursos, pero con los años eso ha ido madurando y he ido viendo el origen de muchos de nuestros problemas, ¿no? Y una vertiente humana y personal en la cual la conciencia humana es básica en todo ello, ¿no? Como también con los años es como
ecología, ¿no? Es un equilibrio también entre el conocimiento, la técnica y la conciencia. Os pasaré algunas imágenes y algunos esquemas de lo que yo entiendo la bioconstrucción. El, para mí este dicho de la conciencia global y la acción local es algo importante, ¿no? Es cómo actuar sobre el planeta, cómo podemos trabajar, desde dónde. Sin una conciencia global, sin conocer realmente los problemas que acaecen a nuestro desarrollo humano y de dónde venimos y hacia dónde vamos, es difícil encontrar soluciones que sean realmente buenas, ¿no? Podemos pensar que porque hemos puesto una pintura natural y la hemos comprado en Alemania y tenemos un sello de garantía o ponemos una placa solar y lo estamos haciendo bien. Y realmente con los años ves que es más complejo, ¿no? Por eso es importante ese concepto de acción local, esa acción en la cual nadie puedes, puede entrar en un juicio, ¿no? Es como decir, yo no puedo calificar ni juzgar a los demás si lo han hecho bien o lo han hecho mal, si están actuando de una manera sostenible, de una manera bioconstructiva, no lo sé, porque en cada circunstancia, en cada lugar, con las necesidades que ahora hablaremos, requiere a veces una acción muy puntual, una acción muy propia, en la cual los demás no tenemos mucho que decir, ¿no? En estos valores, en este concepto, en esta conciencia global, es, como comentaba, para mí un tema importante la equidad. Como humanos, mmm, yo creo que si la humanidad ha ido camino hasta su como procesos evolutivos, hasta que con este cambio climático y las problemáticas que tenemos de refugiados, de conflictos bélicos, al final es un camino de aprendizaje, ¿no? Un camino para aprender a ser mejores, a tener valores mucho más arraigados e integrados, no en el campo mental, sino no en las intenciones, ¿no? Como las religiones tienen, ¿no? Todos son intenciones, sino en las realidades, en las acciones, en los pensamientos y en la conciencia arrandial, ¿no? Entonces, uno de estos valores para mí es la equidad. Yo no puedo pensar en buscar yo mi confort, mi salud, mi felicidad en un hábitat si giro la espalda a los demás, al resto de humanos, ¿no? Además, cada vez nos estamos dando cuenta de que, mmm, aunque Europa haya cerrado las puertas y haya dado la espalda a lo que está ocurriendo en gran parte del planeta, al final nos repercute, porque la gente pues atraviesa, como sea, con barcas, debajo de los camiones o dentro de los trenes para venir a nuestro mundo, ¿no? Un mundo donde hay realmente más paz y hay más recursos, ¿eh? Porque al final también nos los hemos quedado nosotros. Y por tanto, no podemos desarrollar tampoco un tipo de desarrollo urbano, constructivo y humano sin tener en cuenta qué está ocurriendo en el planeta, ¿no? Entonces, este esquema de desarrollo, en esta gráfica que os estoy enseñando, para mí es interesante para ver cómo en este índice de desarrollo humano, poniendo la gráfica de las Y, si tú miras, tienes de 0 a 1, sería el factor de desarrollo humano, el 1 sería el ideal de educación, calidad de vida, estatus, renta por cápita, etcétera. Y miras, si la humanidad viviera para conseguir este rendimiento, cuántos planetas necesitamos para que todo el mundo esté en ese nivel, podemos ver cómo si intentamos tener el grado de calidad de los Estados Unidos, que están casi en el 1, o de Norteamérica o de Emiratos Árabes, nos vamos a más de 5 planetas, ¿eh? Para satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, se ve que estos modelos no son posibles. Por tanto, no son modelos que podamos defender, ¿no? Ni el de la caseta unifamiliar y con vehículo privado para toda la humanidad, porque no hay bastante para cumplir esto. Ni incluso el modelo australiano, que necesitaríamos 3 planetas, o el de Europa, que necesitamos casi 3 planetas también. Entonces, nuestro modelo no es válido. Entonces,
pues estamos hablando ya de un proceso de transición, un proceso de decrecimiento, porque aunque los políticos, los economistas se basan toda su economía en el crecimiento económico, ¿no? Como el consumir, el estar, el gastar más, más recursos, más materiales, como el único camino de mantener un sistema en el cual se tambalea, ¿no? La crisis que tenemos realmente es una crisis temporal, es una crisis sistémica. O sea, nuestro sistema está enfermizo, ¿no? Tiene un problema de base, aquí lo podemos detectar, ¿no? Que hemos llegado a los límites del crecimiento, como las tesis de Meadows o del Club de Roma, ¿no? Donde hemos alcanzado un lugar demasiado lejos y que al, al ser una gran, al estar en un grado de desarrollo demográfico muy alto, los impactos a nivel global son enormes. Entonces, en esta gráfica podemos ver que si quisiéramos todos repartir de una forma equitativa recursos sin ultrapasar el umbral de un planeta, en esta primera línea, tendríamos que estar viviendo a un nivel casi como Cuba. A pesar de que pues Cuba tienen restricciones y no tienen todos los productos de consumo que estamos disfrutando pues en Europa. Pero yo este camino de ser solidarios, este valor, es algo para mí que tiene que estar en el trasfondo de todo ello, ¿no? Y fue la base en la cual me llevó a intentar investigar y dedicar recursos y tiempo a tecnologías donde este sistema macroeconómico de grandes de grandes monopolios y de grandes multinacionales donde han intentado pues acuñar, guardar la tecnología, venderla, especular con ella, o especular donde está incluso la vivienda se ha convertido en un bien de consumo, en un derecho universal, en un bien para especular y, y dejar a mucha gente en la estacada, pues me interesó investigar en estas tecnologías, ¿no? Pues en el año, antes de terminar la carrera universitaria, me dediqué a investigar la construcción con tierra, pero continué con otras tecnologías como el low-tech, basadas, pues, como veremos, en el bambú, las técnicas de trabajar con bóvedas, algunos cementos naturales, pinturas naturales, revestimientos, etcétera. Pero detrás de ello hay este concepto de solidaridad, este concepto de compartir, ese concepto de mm, ¿para qué voy a desarrollar estas tecnologías? Pues para buscar un camino común, para la humanidad en el cual nadie quede fuera de este tren. Realmente la arquitectura y el urbanismo tienen un peso específico enorme en el desarrollo humano. Casi tres cuartas partes de los recursos son para hacer ciudad, para mover la energía de las ciudades, para moverse la gente. Y por tanto, la responsabilidad que tenemos los técnicos es realmente enorme. Y por tanto, estos desequilibrios territoriales entre el norte y el sur son tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Por eso siempre hablo de este hecho de buscar ese camino, un desarrollo global en el sur y en el norte. Yo no hablo de países en vía de desarrollo, que no sé qué desarrollo, es una perspectiva desde los países más industrializados, ¿no? Pensando que su desarrollo es el más óptimo para la humanidad, y no lo es. Por tanto, sí que a nivel geográfico es importante en cierta. El sur siempre ha quedado más fuera de este tren, ¿no? Y por tanto me parece mejor este concepto, igual que, bueno, ya, evidentemente los países del tercer mundo me parece también ya despectivo, ¿no? Utilizar esos términos. Por tanto, el trabajar en bioconstrucción para mí tiene que ver intrínsecamente ese concepto, si no, no es viable, ¿no? Si no hay una buena conciencia, si no hay una buena conciencia de hacia dónde vamos, esa conciencia global de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, para mí un arquitecto, un técnico que haga bioconstrucción, pues bueno, puede ser una persona que trabaje con un manual, pero no, al final se va a equivocar en muchas ocasiones, porque no es un tema de utilizar un manual del uso de unos materiales o de buscar
o de buscar soluciones técnicas. Tiene que haber esa base humana, esa base de conciencia que te va a dar que te va a ayudar a tomar grandes decisiones. Pues oye, ese concepto de decir, bueno, ¿por qué tenemos que crecer y consumir tanto? La- Ese concepto de decir, bueno, tenemos que estar siempre creciendo, gastando. Y ese concepto muchas veces, bueno, le hace reír a mucha gente, ¿no? Digo, siempre pregunto, ¿cuál es la casa más ecológica? ¿Eh? ¿La que está hecha de barro? ¿La que está hecha de paja? ¿La que está hecha de cañas? ¿La de los tres cerditos? Y resulta que siempre digo, mira, es la casa que no se hace. ¿Por qué tenemos que hacer casas si a veces hay casas vacías? ¿O por qué concepto es de hacer segundas y terceras residencias mientras hay un problema de reparto de recursos? ¿O por qué tenemos que hacer mansiones de 200 metros cuadrados mientras gran parte de la humanidad está conviviendo en 10 metros cuadrados escasos? O familias enteras en Latinoamérica están 6 y 7 personas en 50 metros. ¿No? Y hay una primera R, la reducción del consumo, la reducción de las necesidades. Y eso es realmente importante, que va en contra de los intereses de los arquitectos, porque nosotros cobramos por metro cuadrado, más o menos. ¿Eh? Hoy en día quizás las tarifas son un poco más libres, pero nos hemos basado durante muchos años en porcentajes. Y entonces, evidentemente, a un arquitecto pues, le interesa hacer casas grandes para lucirse. Entonces, bueno, yo cuando a veces soy con los clientes, mira, yo te voy a hacer la casa lo más pequeña posible para que te gastes lo mínimo posible, gastes lo mínimo posible en calefaccionar, en climatizar, en mantener y sea algo realmente asequible a tu forma de vivir y a tu forma de desarrollarte. Es una primera R, la reducción, ¿no? La reducción de esas necesidades, en la cual si tenemos esa entereza de y esa honestidad, pues realmente se pueden hacer cosas muy interesantes. En esa reducción de necesidades también está pues, el hecho de cosas superfluas que puede haber en un edificio, ¿no? Muchas veces la gente lo llena de cosas que no son interesantes en dónde gastar el dinero, sino el dinero hay que gastarlo no en decoraciones y cosas muy caprichosas, sino buscarlo en cosas que realmente den una eficiencia, den un resultado, den unas consecuencias positivas para nuestra vida, ¿no? Y a veces el proceso de hacer una casa supone un proceso también incluso de desarrollo personal, o sea, ese primer concepto de reducir. Si tenemos dotes de guiar, es lo que a veces hablo de este concepto del arquitecto, el diseñador, etcétera, como un guía para ir a buscar cuál es la mejor casa o la más adecuada, más idónea para una familia, para un proyecto, una organización o una empresa. Y ir a buscar, realmente entender, guiar, para ir a buscar las necesidades reales y lo que realmente necesitan esas personas. En eso hay que tener dotes en cierta medida de cierta psicología, de un gran grado de atención plena, o sea, de observación, de escucha profunda, algo que muchas veces falta, ¿no? Porque nuestro ego, nuestra mente, puede mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, los arquitectos generalmente además nos han educado como para que nuestras grandes virtudes de diseñadores no estén por encima de los seres humanos que son unos, diríamos, que hablan la gente. Desde la escuela de arquitectura dirían que son unos incultos en la arquitectura que no entienden, ¿no? Y eso es lo que se enseña en las escuelas de arquitectura y no es verdad, ¿no? Quizás nos falta saber escuchar. Y eso no se enseña y es una lástima en este mundo que todo lo quiere rápido y deprisa y no tomamos atención a las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, esa reducción
podemos guiar a esas personas a reducir sus necesidades, a darse cuenta de que a lo mejor tienen, hay gente que a veces le pide armarios y armarios y armarios, bueno, a lo mejor es que su vida está llena de cosas superfluas que está guardando, y el hecho de a veces de cambiarse de casa, no es que todo el mundo es consciente, es una forma de dejarse, de desaprenderse, de desengancharse de muchos objetos inútiles y obsoletos que nos han arrastrado como los libros, ¿no? Como recuerdos de lugares, etcétera, ¿no? Y nos quedamos pegados a esos objetos que no nos dejan fluir o vivir en armonía, ¿no? También tiene unas consecuencias de salud, evidentemente. O sea, tú llenas la casa de 200.000 objetos que hay que limpiarlos. Hay polvo, hay suciedad, hay rincones, ocupan espacio, ocupan... Bueno, ese concepto más de desprendimiento de esas necesidades materiales, pues, es interesante introducirlo, ¿no? Evidentemente, en cada familia, en cada necesidad, en cada desarrollo personal habrá un grado determinado, pero sí que yo creo en esa especie de guía hacia un bienestar, pues podemos introducir algo. Y si el usuario no conecta, pues no hay ningún problema, se continúa con otras cosas y ya está. La otra R es el reutilizar que es otro concepto de, pero no, para bajar este impacto que tenemos sobre el medio, ¿no? Es cómo podemos volver a utilizar cosas que hemos heredado de otros proyectos, que hemos heredado del mercado en que nos encontramos, ¿no? Yo he utilizado cerchas de madera antiguas o cerchas metálicas o vigas metálicas o vigas de madera, sabes que, bueno, que con los años incluso la madera puede tener más solera, ¿no? Eso es una opción. Y la otra opción es pensar que el edificio que voy a hacer yo sea reutilizable en el futuro. Sus materiales o incluso sus módulos o de una forma modular o un sistema tecnológico, pues si otro día hay que deconstruirlo, pudiera ser reutilizado, ¿no? El concepto es interesante, ¿no? Y por último, el reciclaje. El reciclaje es la tercera opción. Es cuando ya no tengo más opciones. Es decir, me faltan, tengo materiales que, como puede ser el caso de los plásticos, que en otra vida útil es interesante, o el aluminio, pues a lo mejor no puedo volver a utilizar una tubería, o un embalaje, o una ventana, pero sí que me posibilita el material, el que utilizar estos materiales que podamos volverlos a meter dentro del ciclo de vida, volver a utilizar esas materias como materias primeras. Es obvio que es preferible reutilizar el material en su función completa que no como solo material de materia primera, porque hay una energía implícita y un conocimiento y una tecnología que si no en el reciclaje se pierde. Pero a veces no hay otro remedio que reciclar, ¿eh? Que pues volver a entrarlos en su sistema, en el sistema de los ciclos de materiales, ¿no? Y cerrar ciclos, que es un elemento indispensable. A su vez, eh, tenemos esa ambivalencia de los impactos del mundo de la construcción, hemos visto a nivel global qué ocurre, pero después a nivel más concreto, la arquitectura, los materiales, energía, se van en el mundo de la construcción. Y hay una parte que se llama en el mantenimiento y el funcionamiento del edificio y una parte en la construcción de los materiales. Por tanto, el embodied energy, toda la energía implícita que puede haber en los materiales es un parámetro importante. Porque para generar esos materiales necesitamos una energía. Normalmente las energías que estamos utilizando en la construcción no son renovables. Todo el mundo cerámico pues, proviene de la combustión del fuel. Hay alguna industria como las cerámicas Piera llegaron a utilizar el biogás. Por tanto, o para fabricar el cemento se necesitan ingentes cantidades de energía provenientes del petróleo o de subproductos como pueden ser los neumáticos que se han introducido en algunas fábricas. Pero eso tiene un impacto importante.
Cuando el edificio cada vez es más rentable a nivel y más eficiente desde el punto de vista energético, va teniendo una calificación más alta, el embodied energy, la energía que contienen sus materiales, tiene más importancia. En este momento es un parámetro que todavía pasa desapercibido de todos los códigos y de todas las actitudes. Ahora tenemos como premisa en este tema de la energía de funcionamiento y por eso la calificación energética de los edificios, en los cuales cada vez las, las directrices europeas hacia el 2020 nos están ya exigiendo casi passive house, ¿no? Edificios casi de energía cero. En Bélgica, por ejemplo, el passive house es obligatorio en todos los edificios. Aquí tenemos lo mismo. Por tanto, es interesante. La energía, ¿por qué reducir la energía? Pues también, aparte de que la energía es escasa, la energía, gastar energía significa impactos en el medio ambiente, ¿no? Emisiones al aire, emisiones al agua, emisiones de polvo, ¿eh? Y nuevamente el gastar unas energías no renovables que en las cuales nos va a limitar el crecimiento, el funcionamiento en las futuras generaciones. Por ello, la huella ecológica que podemos dejar, ¿no? es muy importante, ¿no? Y la huella ecológica y el impacto no solo se basa en cosas muy elementales, ¿no? Sino a veces en cosas muy sutiles, como puede ser incluso cómo se desplazan los albañiles en una obra, ¿no? Es decir, bueno, ellos cada día cogen la furgoneta. ¿De dónde van a venir estos albañiles? ¿Van a hacer cada día 50, 100, 20, 10 kilómetros? ¿Cómo se desplazan los técnicos? ¿Van a tener que ir en avión para hacer la visita de obras? Y eso tiene un impacto. La gente que se desplaza en bicicleta, a pie, el impacto es casi cero, ¿no? La huella ecológica, como podéis ver, una persona que se desplaza normalmente con un medio tan elemental y tan eficiente como es la bicicleta, pues tiene un impacto de una huella de 1,75 hectáreas, mientras el ejecutivillo que va cada día a Madrid o se va a Sevilla, son 29 hectáreas de impacto sobre el medio, ¿no? Bueno, esto para mí como criterio, en este concepto de coherencia, pues hace que yo en gran parte intento desplazarme en bicicleta o intentar reducir los consumos en los vehículos, ¿no? Después hemos visto como cada vez más los residuos, hemos hablado de reducir, pero cada vez más hay un aumento de los residuos, ¿eh? Cada vez tenemos más impacto en las extracciones, en las excavaciones, en las canteras, en los metales, y no hay una reducción. O sea, en los últimos 50 años hemos casi multiplicado por 6 el número de residuos. Entonces, hay que buscar otros caminos. Y el concepto que hemos comentado para mí es importante. En este gráfico a la derecha hay que intentar cerrar los ciclos de todos los cuatro, diríamos, principales elementos, ¿no? El ciclo del fuego, el ciclo de la energía, intentar cerrar el ciclo, ¿sí? De manera que la energía que no se pierda, ni se destruya, sino se pueda reutilizar en el propio edificio, utilizar fuentes renovables, y no gastar gases de efecto invernadero, ni gastar electricidad que venga de la compañía, sino intentar generar esa electricidad, reutilizar el calor que nos viene del sol. Lo mismo el ciclo del aire, importantísimo es la regeneración constante. No pensar que la calidad del ambiente interior provenga del exterior, sino que el propio edificio ayude a mantener esa calidad del aire. Será un tema que se va a desarrollar mucho en todo este curso de bioconstrucción. El ciclo del agua, evidentemente, bien escaso, un 2% del agua del planeta solo es potable, entonces más motivo tenemos que mirar de cerrar el ciclo, recoger aguas de lluvia, recoger las aguas grises, reutilizarlas e intentar enviar a la comunidad el mínimo posible de residuos, ¿no? Si podemos
ser autosuficientes y no estancos respecto a los consumos y a las emisiones, pues nos seguiremos acercando a ese edificio autosuficiente como ya Robert y Brenda Yale en los años 80 ya propugnaban en su libro que todavía a lo mejor podéis encontrar ese libro de la Gustavo Gili, que hablaba de la casa autosuficiente, ¿no? No es un concepto que haya nacido ahora, ¿no? De la casa, la Passive House no es un tema de ahora, sino es un tema que lleva en la conciencia humana mucho tiempo, ¿no? Incluso en las tradiciones humanas. Y el ciclo de la Tierra, el ciclo de los materiales, de manera que los materiales puedan volver a la Tierra, salgan de la Tierra y vuelvan a la Tierra, ¿no? Dejándola inerte, dejándola saludable, dejándola sin toxicidades, sin metales, sin sustancias que se puedan lixiviar a los niveles freáticos y contaminar el agua. De manera que ese ciclo sea tranquilo, sin dificultad, con una integración y un grado de biodegradabilidad importante. En estos conceptos, unas premisas a nivel, diríamos, más global, normalmente nos lleva a utilizar materiales preferentemente locales, ¿no? Materiales autóctonos, materiales que provienen de la misma región, porque eso implica menor transporte, mayor integración, menor grado de industrialización, menos complejidad, menos deslocalización de las cosas, y es algo inherente a la sostenibilidad. Es absurdo traer madera por muy buena que sea, traer madera del trópico en nuestras latitudes, o traer cementos o cales que vengan de Turquía, ¿no? Entonces tenemos que vigilar en ese aspecto. El otro aspecto importante, desde una perspectiva más de desarrollo socioeconómico, es minimizar la complejidad tecnológica de la industrialización. No quiere decir que no tenga que haber, pero tiene que ser muy local, muy al alcance de pequeños talleres, al alcance de pequeñas comunidades, de pequeños empresarios, para no monopolizar la producción, para no hacerlo tan complejo que lo aleje de esos recursos de la gente que más lo necesita. Todo ello conlleva pues aportar pocos materiales importados, y sobre todo en países del sur pues implica eso, así ahorrar equipos, conocimientos, mantenimiento por empresas externas, ¿no? Estas empresas foráneas. Y unir el saber tradicional, la creatividad y los conocimientos para buscar, para mí, un concepto muy interesante, que es el de una arquitectura o tecnología apropiada a las personas, adecuada, apropiada a un clima, apropiada a un desarrollo cultural y social, y apropiable además por las culturas autóctonas, ¿no? Ese concepto es de González Lobos, de la Universidad de México, que hablaba de apropiación de la arquitectura. Es cuando te lo haces tuyo, ¿no? Es cuando no ha venido porque ha sido un dictamen técnico de alguien que dice que sabe mucho, sino porque tú lo has entendido, lo has integrado y te lo has quedado. Eso me ha pasado a mí y me pasó ya de primeros años cuando trabajaba con el barro, donde la gente, estuve en El Salvador, en campos de refugiados, y al año siguiente llegué y tenían montado una fábrica de adobes, ¿no? Entonces, ellos mismos se habían apropiado del adobe mejorado, lo habían integrado en su sistema. Para mí es un concepto que tiene muy buenas consecuencias, ¿no? Por eso recuperar, pero no un revival, ¿no? Un revival, un neo-ruralismo, sino esa recuperación tecnológica de lo local, de lo autóctono, en base a un estudio exhaustivo para sacar rendimiento a unos materiales locales que durante milenios se han utilizado, y con las tecnologías actuales, con la química actual,
con el conocimiento estructural actual podemos llevarlos mucho más lejos, ¿no? Eso implica es avanzar, pero no desde una perspectiva hipertecnológica, sino desde un avanzar más de sentido común, ¿eh? Y, y trabajar con materiales locales, ¿no? Incluso en las circunstancias. Esto es en un parque natural que me encontré, que tuvimos que trabajar. Pues había un pino blanco que es muy malo, el Pinus halepensis de una madera muy mala, pero bueno, la tratamos bien, la cortamos cuando teníamos que cortar. Y esos pinos que se cortan por tema de incendio, pues se utilizaron para esta estructura, ¿no? Aquí no había transporte, se utilizó la piedra del lugar, no era difícil llevar el mortero, etcétera. Se utilizó en el Parque Natural de Montseny, ¿no? Es interesante, ¿no? El, de todo ello nos lleva a utilizar una serie de materiales que ahora hablaremos, ¿no? Desde la tierra, la cal, la madera, los cementos, sustancias naturales que implican un, un equilibrio, ¿no? A nivel de desarrollo local, ¿no? De una forma así muy condensada, yo trabajo con este gráfico que intento con trabajar, como veo, ese diseño. No hablo de bioconstrucción, sino hablo de un diseño eco-bioconstructivo sostenible. Y pongo la palabra sostenible porque me da miedo que a veces la bioconstrucción no sea sostenible. O sea, puede ser bioconstrucción, realmente, pero con que olvidas eh, el panorama global, pues te quedas en una bioconstrucción local endogámica que puede llegar a hacer cosas desconectadas de los caminos que necesita la humanidad, ¿no? Y, es, y por eso esa palabra sostenible me parece importante tenerla consciente y tenerla presente, ¿no? Entonces, este diseño, o podríamos llamar arquitectura ecobioconstructiva o diseño ecobioconstructivo, para mí tiene que tener cuatro grandes apartados, ¿no? El que hemos comentado, los factores socioculturales, tener en cuenta en qué entornos encontramos, con qué cultura estamos trabajando, ¿eh? Esta arquitectura apropiada y apropiable que hemos hablado, ¿eh? La reducción de los consumos, y las reglas de las R's que hemos hablado, y buscar los ciclos de vida largos, ciclos de vida que impliquen un menor impacto, ¿no? Incluso eso tiene consecuencias a nivel de estudio de la movilidad, de estudio de cómo formar ecobarrios, de cómo formar comunidades, de cómo trabajar en grupo. Bueno, hay un sinfín de sistemas de participación ciudadana, de cómo la gente se la hace presente, ¿no? Cómo la gente puede llegar a ser un puntal importante para realmente desarrollar un proyecto. Por otra parte, los factores más psicológicos, de una forma más individualizada, de una forma más personal, aunque los factores pueden ser muy variables, depende de la persona, pero hay una serie de elementos para mí importantes a tener en cuenta, ¿no? Que ya se van a ver durante todo el curso, pero por una parte es entender la relación entre la arquitectura y la luz, la arquitectura y el sol, ¿no? Como decían los toltecas, el sol nos envía un rayo de sol, tenemos un rayo de sol para cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos un vínculo importante entre nuestra vida, nuestro funcionamiento y nuestro estado de salud bioanímico y el sol. Porque el sol es la base del funcionamiento de todos los sistemas de esta Tierra. Si no hubiera sol, la Tierra estaría muerta. Los vegetales no harían funciones fotosintéticas, no captarían el oxígeno, no generarían oxígeno, captarían el agua, no tendríamos materia orgánica, ni podríamos plantar, ni vivir, ni habrían animales, ni cadenas tróficas. El sol es algo importante, ¿no? Pero desde un punto de vista más global, pero desde un punto de vista también más concreto, la luz solar es la que activa la gran mayoría de los sistemas. La luz solar activa incluso nuestro cuerpo, nuestras glándulas
para segregar ciertas hormonas como la melatonina, necesitan, va en función de la, de las diferentes posiciones de asoleamiento y de la presencia de luz natural o no en nuestra vida, ¿no? Por tanto, funcionamos en función del Sol, también en función de la Luna no deja de ser el reflejo de la luz solar, y para una calidad de vida, la luz solar es la que nos puede dar mejor rendimiento, nos da un estado anímico diferente, otro diferente grado de concentración, nos quita la angustia. Se ha estudiado como la importancia de trabajar con la luz solar y en los lugares públicos, y como hay sistemas como el Solatube o sistemas de luz indirecta que puedan ayudar pues a realmente, aparte de un ahorro energético, a aumentar el rendimiento laboral. Pero además el sol con que lleva muchas frecuencias, las ultravioletas, por ejemplo, nos ayudan, son grandes elementos bactericidas, nos ayudan a limpiar, a quitar muchos hongos, a quitar muchos parásitos, a quitar muchas bacterias. Y lo olvidamos, porque la arquitectura moderna lo que ha hecho, así por ejemplo en los baños, lugares de gran humedad, de gran problemática de ventilación, etcétera, ha eludido la presencia solar por un tema de dar prioridades a otros espacios, ¿no? Y hemos generado espacios internos, espacios húmedos sin sol. Y es un error desde el punto de vista de diseño. Como otros factores psicológicos tendríamos las formas armónicas, orgánicas. Esto es todo un camino nuevo donde incluso a nivel de diseño estructural se han abierto programas interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, hay ingenierías que trabajan con el Grasshopper, trabajan con el Rhino, donde se ha visto que cada vez más, también en el mundo de la arquitectura, la organicidad no es un tema solo estético, que hay gente que bueno, puede dar unas sensaciones determinadas otras, sino es todo un proceso de inteligencia estructural, ¿no? De formas que dan mejor respuesta estructural, dan mejor respuesta aerodinámica, dan mejor respuesta a concentraciones de determinados tipos de energía o de iones. Se ha visto que los edificios cuadrados o ortogonales, pues bueno, en las esquinas hay mayor concentración de iones positivos, se genera mucha más fricción del aire en una esquina, por tanto estamos arrancando electrones, hay una carga, es lo que los antiguos en el Feng Shui llamaban de pues, la presencia de chi, y que realmente después vas entendiendo cómo en nuestra psique y en nuestra intuición interna la presencia de formas orgánicas es algo que lo tenemos como asociado a, al abrigo, al recobijo, a estar protegidos, ¿no? Porque precisamente todos hemos nacido, todos hemos partido y hemos nacido de una gran caverna, ¿no? El útero materno, ¿no? Y que lo hemos olvidado, pero realmente es un lugar que lo llevamos, esa información dentro nuestro, ¿no? Y la naturaleza también actúa así, o sea, para abrir oquedades, para abrir cuevas a través del agua, a través del viento, la naturaleza lo descarga en forma de sistemas abovedados, sistemas con cúpulas, etc. Hay una serie de formas que responden a unas leyes superiores y que están más allá de la racionalidad humana, la cual bueno, hemos intentado pues ser el centro del universo y hemos metido la pata, ¿no? Evidentemente, porque lo que hemos hecho, nos estamos quedando al margen, estamos destruyendo cosas que no teníamos que haber hecho. En estos factores psicológicos, otro elemento para mí importante es dos conceptos más cuánticos, que es la intención y la actitud. Es valorar el cómo y no tanto el qué, o la finalidad de las cosas, ¿no?
Nos hemos vuelto un poco maquiavélicos, ¿no? Hemos dado prioridad a terminar un edificio, a terminar una obra, a terminar una reforma, pero no pensamos en el cómo, en el camino. ¿Lo hemos disfrutado? ¿Hemos estado bien con la gente? ¿Hemos, eh, hemos crecido? ¿Hemos aprendido? Mm, y eso es para mí un tema vital, ¿no? Cada vez nos hemos dado más cuenta de cómo la actitud puede ayudar a buscar caminos más armónicos, lugares más de paz, lugares más en sintonía con el ser humano, ¿no? Y la intención que ponemos en las cosas es importante. No es lo mismo el pan hecho a mano por nuestra abuela, ¿no? Y por nuestra madre, ¿no? Que hemos puesto cariño, amor. Eh, quizás esa actitud ha dado un producto que lo podemos apreciar y ver la diferencia con el de una panificadora. Esto sería lo mismo hacer una casa donde hay un trabajo de un artesano, de una persona que mima los materiales, que cree en ellos, que los siente, los resiente, o de la planta industrial de prefabricados, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esto, ¿eh? No lo perdamos de vista, porque las palabras huella, ¿eh? Va a ser un tema muy largo. En el posgrado de salud incluso lo trabajamos con cristalización sensible para ver la importancia de las ondas de forma y de las ondas que dejan ir determinadas expresiones, formas y palabras. Y el otro factor psicológico es la integración con el paisaje, ¿no? La presencia del verde, de la naturaleza. Tanto la integración por disimular lo que estamos haciendo, un sistema biomimético, decir, bueno, voy a mimetizar, voy a intentar no romper la armonía de los paisajes naturales, los cuales están muy en decadencia debido a la presencia humana y al gran número de habitantes que somos, pero además yo creo que psicológicamente tenemos una necesidad del verde, necesitamos nutrirnos, necesitamos esa conexión casi espiritual con la naturaleza y que anhelamos cuando vivimos en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, la presencia de plantas, la presencia de verde, aparte de todas las consecuencias de salud que puedan tener sobre el entorno, sobre la calidad del aire, tiene una importancia tremenda también desde la perspectiva psicológica, ¿no? Aparte del verde, bueno, ayuda a cambiar y a activar ciertos centros energéticos del cuerpo y de nuestra mente, y ciertas glándulas como puede ser el timo, con lo cual nos puede dar una sensación de bienestar, de paz, de armonía que de otra manera no tendríamos, ¿no? No es solo una moda, ¿eh? Lo que hacía Underwasser, o lo que se hace hoy en día con cubiertas ajardinadas o la presencia de muros verdes como el sistema Babilón, pues bueno, es muy interesante para seguir por este camino de buscar lo mejor para los usuarios, ¿no? Después tendríamos toda una serie de factores medioambientales, ¿eh? Y ahí determinando que es la geobiología como ciencia, que estudia la relación entre el geomagnetismo, las energías telúricas, los campos electromagnéticos y la vida, y, y hay aquí un papel importantísimo a tener en cuenta. Es durante todo el curso o por otros ponentes. No es un tema que haya buenas y malas energías, sino que hay energías de diferentes calidades. La naturaleza todo es bueno, evidentemente, pero cada una tiene su uso o tiene su utilidad o para determinadas funciones o para determinados individuos. A las hormigas les gusta estar en zonas alteradas telúricamente con mucha carga positiva, a las abejas, ciertas plantas. Pero los robles necesitan otra carga, si no se doblan o empiezan a tener problemas de crecimiento. Y los humanos para dormir también necesitamos pues una ionización de carácter negativo, ¿no? Entonces, si hay mucho magnetismo y mucha carga, pues se nos empieza a alterar muchas glándulas y muchos elementos de nuestro sistema inmunológico y de nuestro sistema metabólico.
Bueno, eso hay esta gente que lo estudia, lo investiga, es un camino muy largo para hablar en 5 minutos, pero incluso el posgrado que hacemos en Barcelona está dedicado a esto durante 90 100 horas a investigar y a buscar caminos. Todos estos elementos son armonizables, ¿eh? Armonizar quiere decir ordenar, se pueden poner en orden estas energías, no eliminar, sino ordenarlas, ponerlas en frecuencias en las cuales no afecten al ser humano. Y no es necesario mover la cama, tú puedes hacer otros sistemas, ¿eh? Y hoy en día están conocidos, son las cosas que trabajamos y incluso la geometría en ello tiene mucho que decir. Hay otros elementos importantes también para evitar las contaminaciones más electromagnéticas, como es la buena toma de tierra, elemento vital en un edificio bioconstructivo. O sea que, y la toma de tierra no tiene que coincidir ni con no tiene que coincidir en la cimentación, hay que colocarla lo más lejos posible del edificio. Mejor una sola para todo, para estructura y instalación eléctrica y bueno, tiene que funcionar muy bien, ¿no? Con conductividades, si puedes acercarte a los 2 ohms, fantástico, si no, al menos por bajo 15, con una resistencia eléctrica menor de 15 ohms. Puedes utilizar también BioSwitch, pues, evitar los transformadores, los empalmes, buscar la instalación en el árbol, hacer apantallamientos, ¿eh? Son toda una serie de premisas interesantes que vienen de este mundo de la geobiología. Después está la permacultura, que el concepto es interesante para en el cierre de ciclos, el ciclo alimentario, el ciclo de material. La permacultura ayuda mucho porque nos da una visión holística de la integración entre el urbanismo, la arquitectura, la silvicultura, incluso la economía, y para dar esa visión de que la casa no es solo para habitar, sino la casa, aparte de habitarla, puede ser un elemento productivo, ¿eh? Desde el punto de vista también alimentario y energético. O sea, el huerto urbano, el jardín urbano, el reciclaje de tu compost, la reutilización de tus aguas, la utilización de cubiertas enjardinadas, que son fundamentales para bajar la radiación pero generar mayor durabilidad de las membranas impermeables son estrategias interesantísimas de la permacultura. Incluso pues, tiene un trabajo muy sutil con las texturas de las superficies, incluso en el organismo. Hay mucho que aprender de la permacultura, ¿no? Podríamos incluso ajardinar nuestras ciudades con coles, lechugas y naranjos, ¿no? En vez de meter árboles tropicales que no sirven de nada. Y el último aspecto así de factores medioambientales está la bioclimática, el concepto de la relación entre el clima y la arquitectura para buscar estrategias para ahorrar energía y que generan un confort con menos recursos. Y eso se basa pues en estudiar muy bien la orientación. La orientación sur es básica, la máxima superficie tiene que ser a sur. Y aquí, para mí un concepto importante de este trabajo que es el sur no necesita aislamiento. En nuestra latitud, la cara sur necesita acumular, tener inercia. Yo puedo hacer una cara sur hecha de tierra, de barro, de piedra, sin aislamiento. Y esa energía la puedo acumular y desviar, si tiene una orientación. La cara norte sí que necesita aislamiento. Por tanto, a veces llegamos a los absurdos de hacer una casa con el mismo material, las 4 caras o con la misma sección constructiva. Eso es un error de concepto. Porque además el sol, normalmente se desconoce el movimiento solar. La gente dice el sol sale por el este y se pone por el oeste. Falso. Observar hoy, a ver por dónde sale y dónde se esconde, y veréis cómo es falso. Ahora no me voy a perder el tiempo explicando el movimiento solar, pero no lo saben ni los arquitectos, ¿eh? Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos, ¿eh? para poder diseñar de una manera más efectiva, ¿no? La inercia, el aislamiento, las ventilaciones cruzadas, los muros trombe, los tubos canadienses, los colectores de aire, los invernaderos, las persianas, cómo hacemos los aleros, los patios, serían elementos de la bioclimática. Y finalmente, en los factores técnicos,
que hemos comentado, los materiales, ¿no? Trabajar con materiales autóctonos, con poca energía interna, materiales naturales y de baja tecnología, con mínimo transporte e industria, y luego condiciones que vais a ver en todo el curso, ¿no? Trabajar que no tengan radioactividad, o sea mínima, o sea la natural de la zona, con pocas presencias de compuestos orgánicos volátiles o de fibras que puedan soltarse, como les pasa a la fibra de vidrio, los amiantos y las fibras de lana de roca. No trabajar con el PVC, ¿eh? Por todos los problemas de los bifenilos, de la presencia deftalatos, de dioxinas o de otras sustancias carcinogenéticas o de disruptores hormonales muy comunes en la mayoría de plásticos, sobre todo cuando se calientan. Estudiar el tema del radón, la presencia del fenol, o del formaldehído, del glicol. ¿Eh? El formaldehído es un carcinogenético que no hemos prohibido y que está en todas las colas y que lo vais a ver durante todo el máster, el curso. Evitar las metales o la carga estática de algunos materiales de construcción, que sean materiales transpirables, sean reciclables y reutilizables y que nos generen una fácil autoconstrucción. Sería un elemento importante. Y si os parece, yo en este aspecto, bueno, solo podríamos entrar ahora a describir materiales por materiales. Para mí uno de los que en este aspecto cumple mejor estas funciones, para mí es la construcción en tierra, que es una tercera humanidad vive en la tierra, pero había otros materiales, como hemos comentado, el bambú, la madera, el corcho, la lana, pero no podemos tomarlo como una receta previa, sino para mí es más importante es ir descubriendo en cada lugar cuál es el material que más se adecua a todo un entorno. O sea, empezar un proyecto diciendo yo voy a hacer una casa de paja es un error. Es un error porque entonces te encuentras que bien, hay gente que, aquí me ha pasado en Cataluña, hay gente que ha tenido que traer la paja de León. Bueno, eso es absurdo. Tenemos que traer un camión de paja de León. Porque no había paja. Bueno, pues entonces busca otro material, busca otro recurso. Entonces, que no hay bloques de tierra, pues bueno, pues mejor trabaja con piedra y tierra, o tienes cáscara de arroz, o tienes un residuo de la agricultura. Hay que ser más flexibles, ¿no? Y nos quedamos en los sistemas, ¿no? Porque los dominamos y tenemos miedo y desconocimiento, o el miedo y el desconocimiento también lleva a utilizar las normativas. No está en la normativa. 25 años oyendo, es que no hay normativa de la tierra, no hay normativa del bambú, es que no hay... Bueno, tampoco habíamos tenido normativa de la madera, llevamos 2000 años construyendo en madera. ¿No? Esos son los recursos del, de donde falta sabiduría o donde aparece el miedo, ¿no? El miedo personal. Entonces, yo creo que podemos continuar reimaginando, ¿no? Co-creando otro mundo en base a otros materiales y muchos que todavía faltan por desarrollar, otros sistemas que nadie ha visto ni todavía ni llega a imaginar, pero que pueden surgir como recursos realmente renovables, ¿no? Y en este concepto, y bueno, para terminar, para mí es no olvides este concepto de paralelo de tecnología y humanidad, ¿eh? No podemos desprendernos una cosa de la otra sin olvidar de que somos seres humanos. Yo cuando me presento muchas veces digo, trabajo de arquitecto, no soy arquitecto, trabajo de arquitecto porque nos ponemos etiquetas, o etiquetamos, juzgamos y limitamos muchas cosas, ¿no? Y me gustaría que a partir de vuestro trabajo en bioconstrucción, pues efectivamente ayudéis a aportar ese granito de arena para que la gente sea más feliz, el planeta esté más saludable y la gente también lo esté, ¿no? Pues gracias. Si queréis alguna pregunta, podéis conectaros el audio y os la contestaré.
bueno, ahorita es muy poco para explicar, pero sí que espero que os haya llegado la base de algunas de las cosas que creo que tienen que estar en torno a la bioconstrucción. Sí que es importante, para mí también os he hablado de la atención plena, ¿no? Es el estado en que yo me encuentre ante la persona. Es el concepto de trabajarse uno mismo para hacer bioconstrucción es importante. ¿Cómo, cómo empiezo yo a diseñar un proyecto? Muchas veces lo que hago es meditar, desconectar mi mente, desconectar mi ego, para estar en un estado diferente de atención respecto a las personas, respecto a la naturaleza y respecto al lugar. Para que de esa forma la mente no me interfiera a mi gran capacidad que tiene todo mi organismo, todo mi sistema energético, de captar cosas que están en el aire y que normalmente pasan desapercibidas. En esta película que muchas veces pasa a los alumnos, que se llama ¿Y tú qué sabes? No aconsejo que la veáis en internet, que está, habla de esto, de que por cada segundo nuestro cuerpo capta 400.000 bytes, 400.000 millones de bytes de información. Pero solo, por tanto, casi cada una de nuestras células tiene la capacidad de saber lo que está ocurriendo en nuestro medio. Lo que pasa en nuestra mente no lo sabe, pero nuestras células sí. Nuestras células saben la calidad del aire, si hay tóxicos, nuestras células saben si qué carga estática hay, si va a haber una tempestad. ¿Eh? Incluso tenemos conexiones cuánticas con otras partes de la Tierra o con otros seres y nuestra mente no lo procesa. Pero a partir de experiencias y de experimentos podemos empezar a entender que en esta perspectiva cuántica de la existencia enriquece todo lo que es la bioconstrucción a conseguir cosas mucho más adecuadas y buscar caminos también de comprobación, de ratificación de indagación a través del estado de la no mente, ¿eh? De estados de otros estados no alterados de conciencia, sino de estados de conciencia superiores, ¿eh? Y para mí es un camino. Bueno, yo con la Petra Jevens hemos coincidido siempre, ella también es una gran meditadora, ¿no? Para buscar lo mejor para todos, ¿no? Y trabajando desde ese estado de no mente y con amor y con corazón, y pues los resultados siempre pueden ser satisfactorios, ¿no? Al menos como seres humanos. Y una cosa que no olvidéis es ser felices mientras hacéis vuestro trabajo, porque para ser feliz no se hacen por dinero, el dinero viene, es una forma de energía que pueda fluir. Si se te bloquea, no te pagan, tienes que plantearte qué te ocurre personal, no qué le ocurre a los demás, no qué te pasa a ti. Y aprovechar cada proyecto como una oportunidad de aprender del cliente, aprender de los albañiles, aprender de los operarios, aprender del lugar. Y, y eso te lleva pues a seguir cultivándote, seguir aportando más granitos de arena, ¿no? Y como decía Gandhi, ¿no? Sé tú el cambio que quieras ver al mundo. No que el mundo cambie y luego ya cambiaré yo, no. Seguimos al revés. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta magnífica introducción, que bueno, ha sido, como estamos acostumbrados ya, a una exposición magistral y magnífico para empezar el curso, porque creo que ha resumido, Gaby, todas las cuestiones fundamentales que en principio nos van a acompañar durante todo el curso. Creo que has tocado una serie de aspectos que son básicos para toda esta formación. Espero que aquellos que hayan estado escuchándote, viéndote, los que verán después el vídeo, también se sientan inspirados y más motivados aún, que yo pienso que si se inscribieron y si están con nosotros es porque ya tienen interés y motivación en estos temas. Por aquí creo que hay alguna pregunta
bueno, alguien quiere quizás escuchar algo sobre algún proyecto emblemático que te haya marcado especialmente dentro de tu carrera, pudieras comentar algo de forma escueta, pero que te haya dejado algún consejo importante, más de lo que nos has estado dejando hasta ahora, pero bueno, quizás algo anecdótico importante para la profesión dentro de tus proyectos más, o sea, que más te han llenado o te han marcado en tu carrera. Bueno, quizás Bueno, uno de quizás los uno de los proyectos que más proyectos que más me llevó me a... llevó a... Ahora me estoy oyendo yo mismo, tengo resonancia, y que me ha hecho como más feliz ha sido el de la Escuela de Santa Clara de Ronçana, ¿no? Porque luego he trabajado con otros proyectos escolares, pero claro, muchos debido a la crisis no nos han podido desarrollar, se han quedado cortados. El de Santa Clara de Ronçana también es un proyecto que quedó, es una escuela que se ha cerrado por un tema político, pero allí es donde quizás para mí mm, pude vivir y comprobar muchos de estos conceptos que, que estamos comentando, ¿no? Pondré alguna imagen para... Pero bueno, si entráis en mi página web, se puede... Es una escuela que, bueno, se puede ver allí imágenes. Pondremos la pantalla. Y entonces aquí lo que quizás debido a las circunstancias personales y del proyecto, etcétera, todos estos elementos los pude poner en práctica, ¿no? Entonces, unas consecuencias de hacer una escuela con bioconstrucción, con toda esta carga, diríamos, energética desde muchas perspectivas, la consecuencia principal mmm, fue el feedback que me dieron el equipo directivo, ¿no? O sea, ver cómo una escuela que nace de cero, en 5 meses el equipo que se formó de profesores y educadores, en 5 meses se quieren, se aman y se cuidan como si hubieran trabajado toda la vida. Eso fue el grado de compactación y el grado de la gente, con lo bien que se encontraba de bienestar, era altísimo. Y después comprobar cómo, trabajando con todos estos parámetros que hemos comentado, pues los niños no querían marchar de la escuela, ¿eh? Y los padres se querían quedar a trabajar como voluntarios en la escuela. Buen indicativo. La directora me comentaba, digo, aquí en esta escuela no lloran los niños. No lloran porque quieren ir a casa o pueden llorar porque han caído y se han tropezado, ¿no? A nivel emocional no lloraban, sino había un bienestar importante, que incluso el técnico de educación del pueblo, cuando se encontraba, tenía un bajón, se iba a pasear por la escuela, ¿no? Y eso, las formas, la geometría, los materiales, las intenciones, ahí están, ¿no? La escuela que está hecha con todos unos elementos que luego, bueno, he ido describiendo durante los últimos años y lo he ido reiterando y repitiendo. Para mí es un proyecto en ese aspecto, aparte que es un proyecto para la administración pública y que es ejemplar, es decir, bueno, con la administración pública se puede hacer esto, pues sí. Incluso, bueno, hay gente que lo sabe, hay gente que no. Hay un artículo, bueno, algún artículo de la revista G, a veces hay algún elemento que explico más de estas cosas, pero los 50.000 BTCs que está hecha la escuela, por ejemplo, llevan información. Hay cuarzo con información y llevan flores de Bach, ¿eh? No sé si alguien ha estado a nivel de sanación, pero llevan flores de Bach. Entonces, todo esto suma, todo esto... Aparte, unas cosas que he recuperado ha sido la ceremonia de la colocación de la primera piedra. Me encuentro fundamental pedir permiso a la madre tierra, ¿no? Pedir permiso para hacer un edificio. Pero aparte de pedir permiso, que es un acto de respeto hacia la naturaleza y importante compartirlo con los niños y los operarios, ¿no? Es una forma, esa colocación de la primera piedra, de toma de conciencia de todos los sectores que van a intervenir en el proyecto, ¿no? Tanto para que la gente que va a trabajar tome conciencia de quién va a habitarlo y viceversa. Y eso llega a, para mí, dos elementos importantes que está el agradecimiento, cosa que falta en este mundo, ¿no?
siempre queremos más y más y más y lo hemos convertido en exigencia exacerbada del confort y de exigir a los demás por encima de sus propias posibilidades, ¿no? De una forma casi ultrahumana, ¿no? Es decir, la gente cuando hacemos un proyecto, digo, somos humanos, nos vamos a equivocar, tenemos errores, pero estos se solventan y los problemas están para resolverlos, no para decir que tenemos problemas, ¿no? Tenemos un problema, lo resolveremos. Tenemos otro problema, lo resolveremos. Entre todos vamos a resolver todos los problemas que van a surgir. No podemos decir, vamos a hacer una obra que no va a tener problemas. ¿No? Vamos a hacer una obra que tendrá problemas, pero serán problemas que resolveremos entre todos. Entonces, esto hay que hacerlo, aunque sea parezca como excesivamente espiritual, un acto de ceremonia, un acto ceremonial, un acto de encuentro humano para empezar a trabajar, es fundamental. Poner esa primera piedra. Y el final de la obra, la celebración también es fundamental, porque entonces aparece ese agradecimiento, esa plenitud del edificio terminado, que muchas veces la gente se olvida, ¿no? De dar las gracias. Y, bueno, a mí me gusta que la gente, no un tema para que me dé las gracias, sino parece que todos hemos trabajado, hemos puesto esfuerzo de tal, entonces, no sé, se quedan pegados pues porque hay una raya en una madera, la piedra está torcida y se quedan mirando toda la vida la piedra torcida mientras tienen una catedral allí, ¿no? Bueno, es la mente humana, ¿no? Hay mentes humanas que se quedan en el vaso medio vacío y están siempre viendo el vaso medio vacío. Bueno, eso hay que educarlo también. Precisamente esta semana que viene en la universidad hacemos un curso y el año que viene será una diplomatura de transformación social eh, para generar gente capaz de guiar procesos humanos de nuevos emprendedores, de nuevas empresas, proyectos, etcétera, gente capaz tenga habilidades personales, que todos esos aspectos que he comentado de actitud, de respeto, lo lleve integrado y en un proceso de desarrollo como persona. Estamos siempre, las universidades nos hemos quedado cojos, estamos desarrollando técnicos, pero no personas. Y necesitamos, yo creo, personas con otras capacidades diálogo, de reflexión, de atención, de resolución de los conflictos, ¿no? De resolución de los problemas. Y eso es el futuro. Y que sean capaces de generar procesos de participación, procesos asamblearios, procesos dinámicos y cómo la gente crezca, ¿no? Por lo tanto, hemos preparado este curso en base a muchas experiencias y con una visión holística, ¿no? Para trabajar. Porque cuando quieres hacer... Yo he hecho muchos proyectos de ecovilas y ecocomunidades y tal. Pocas han salido, ¿eh? Porque siempre choca, no sé, las comunidades con el factor humano. Ya siempre comento, ¿no? Lo difícil que es entenderse con la comunidad de vecinos. Si quieren 30 familias ir a vivir juntas y compartir la economía y tal, se convierte en un reto importante. Y para ello necesitamos gente que guíe estos procesos, ¿no? Hay que formar gente. ¿Que puede ser arquitecto? Sí, sí, sí. Pero ya está fuera del ámbito no solo de la arquitectura, hay que conocer más ámbitos, ¿no? Que hemos hablado un poco también de la psicología, de la meditación, del trabajo personal. Yo creo que es importante hacer ese trabajo personal de desarrollo para poder estar bien tú. Si tú no estás bien, no puedes dar nada a los demás. No puedes hacer proyectos si estás en un momento crítico. Parece un trabajo muy mecanicista, pero no va quizás a resolver o aportar ese plus que yo comento en, la, en la vida de una familia, ¿no? A Muy ver, bien. no sé si arriba, si ves a la derecha que hay alguna pregunta. Bueno, aquí un alumno dice que cómo valoras el mundo de la autoconstrucción, que habría que tender 100% a ello, es peligroso que la gente piense que se puede construir sin asesoramiento. ¿Cómo ves estos temas?
A ver, la humanidad se ha construido con la autoconstrucción en gran parte. Eso es una evidencia, ¿no? Pues hay que solo mirar lo que se ha hecho. Incluso aquí en España nuestros abuelos se habían hecho sus chalets, sus casas y, bueno, ¿se puede hacer autoconstrucción? Incluso sin arquitecto. Sí, porque a veces los arquitectos sobramos, ¿no? Entonces, eh, hacer todo esto que he explicado hoy, necesitas un experto. ¿Eh? Necesitas un experto en bioconstrucción, necesitas un experto en diseño, una persona muy trabajada, muy sensible para poder dar otro tipo de respuesta. Pero digo, una cosa es hacer una caja de zapatos, a lo mejor lo hace cualquiera, y yo lo que digo es que tenemos que hacer Stradivarius. Y por eso hay que ser maestros de Stradivarius. Entonces, haciendo cursos de bioconstrucción con un nivel elevado, podemos ser maestros de Stradivarius para que salga la mejor música de nuestro ser. Y eso no se hace autodiseño. ¿Eh? Entonces, yo trabajo de la autoconstrucción, pero desde la perspectiva de yo guío como técnico, aparte de constructor, que he sido autoconstructor y he sido constructor, guío a la persona para que pueda buscar un camino que económicamente sea viable para ella, no tenga que hipotecarse. Yo también no hice nunca hipoteca para hacer mi casa. Y encontré conceptos interesantes como decir, yo un proyecto no hace falta que lo haga todo a la vez, puedo hacer un proyecto por fases, concepto que vendo muchas veces a la gente, es importante entender esas necesidades, ¿no? Oye, quiero la casa de 160 metros. Bueno, si todavía no tienes hijos, ¿por qué quieres 4 habitaciones vacías? Deja que sea un proceso que la vida te va a ir ofreciendo poco a poco y lo irás haciendo poco a poco. Y si haces un proceso por fases, te permite tener más tiempo para dedicar a tu casa, ¿no? Lo cual es muy positivo. Entonces, con una guía profesional, con un proyecto profesional detrás, ¿eh? La autoconstrucción es efectiva. Entonces, creo que, aunque sea un proyecto que estés 10 años haciéndolo, si tú tienes un esquema de lo que vas a hacer, no vas a, no vas a, el usuario no va a perder el tiempo haciendo cosas que hay que rehacer y volver a hacer y va a hacer algo sólido, con detalles bien resueltos, que no va a haber pudrición de paja, no van a caer revestimientos, aunque también nos pueden caer porque somos inexpertos, ¿no? O trabajamos con materiales desconocidos, pero hay que evitarlo. ¿Eh? Y la bioconstrucción no tiene que ser una experimentación. La bioconstrucción tiene que ser algo a nivel de la construcción convencional, algo que con garantías, con una experiencia detrás, que la gente dé seguridad y se venda bien por sí sola, ¿no? Entonces, digamos, bueno, yo veo ahora mucha gente que ha asociado bioconstrucción a, bueno, hacer chabolas, ¿no? Hay mucha bioconstrucción ahora por nuestra zona de experiencias de fin de semana, de balas de paja y tal, que se están pudriendo, que tienen el resultado. Es un mal favor a los materiales naturales, ¿no? O de cosas hechas de barro, porque yo defiendo una autoconstrucción asesorada, ¿no? Y que es un camino interesante. Y la autoconstrucción a lo mejor no es hacértelo todo tú, porque a lo mejor necesitas al lado de un albañil, un profesional que lleva 20 años y sabe las herramientas, sabe cómo cortar, sabe cómo lijar, sabe cómo poner una maestra, sabe cómo poner un regle. No cuesta nada. Que te venga solo 2 días a la semana, pues no, te va a dar las pautas para hacerlo bien, ¿no? Y así, eso es lo que he intentado hacer. Que es siempre un constructor, un albañil, junto con el autoconstructor, aparte de los técnicos, porque eso implica que la gente no pierda energía repitiendo cosas o haciendo cosas inútiles, ¿no? Que es también es una forma de pasarlo mal, ¿no? O sea, hay que hacer el proceso en autoconstrucción, pero tiene que ser un proceso tranquilo, sosegado y que lo disfrute la gente, ¿no? Entonces, autoconstrucción, se puede hacerte tú los adobes, los BTCs, a pintarte las cosas, a rellenar, hacer un proyecto en solo la autoconstrucción presenta rellenar, ¿no? Y he hecho alguna escuela, un proyecto de escuela Waldorf,
que la gente lo que tenía que hacer en talleres era revestir de barro y rellenar las cámaras con aislantes reciclados, ¿no? Bueno, y el concepto del proyecto estaba pensado para esa autoconstrucción. Pero hay una base técnica, hay una experiencia que da garantías de que no estemos desechando o haciendo malas praxis, ¿no? Entonces, no, yo creo que siempre la autoconstrucción es necesario que haya alguien que guíe, ayude y sea alguien con la experiencia para que el usuario no malgaste su tiempo, sus recursos. Bueno, Gaby, creo que ya te hemos robado bastante tiempo y que nos has regalado mucho tiempo, mejor dicho. Y Muchísimas gracias, Gaby, nuevamente. Suerte. Y nada, nos vemos. De acuerdo, venga, pues muchas gracias a vosotros y buena suerte con el curso y que lo disfrutéis. ¿Eh? Muchas gracias.